Página 3. Democracy for the Few, Michael Parenti, 1974. Capítulo 1. Política partidista. 1.2. El sistema político-económico. La política actual abarca todo tipo de temas, desde el aborto hasta las oraciones en las escuelas, pero la mayor parte de la política pública se ocupa de asuntos económicos, razón por la cual algunos autores se refieren al sistema político-económico. Entre las funciones más vitales del gobierno están los impuestos y el gasto. Sin duda, son necesarios para todo lo demás que hace el gobierno, desde entregar el correo hasta hacer la guerra. La propia organización del gobierno federal refleja su estrecha relación con la economía. Así encontramos los departamentos de Comercio, Trabajo, Agricultura, Interior, Transporte y Tesoro, además de la Comisión Federal de Comercio, la Junta Nacional de Relaciones Laborales, la Comisión de Comercio Interestatal, la Comisión de Valores y Bolsa, y numerosas otras agencias directamente involucradas en la economía. De igual modo, la mayoría de los comités del Congreso pueden identificarse según sus funciones económicas, siendo los más importantes los relacionados con impuestos y asignaciones, gasto. La política y la economía son dos caras de la misma moneda. La economía se ocupa de la producción y distribución de recursos escasos, lo que implica conflictos entre clases sociales y entre grupos e individuos dentro de las clases. Gran parte de la política es una prolongación de esa lucha. Tanto la política como la economía tratan de la supervivencia y el bienestar material de millones de personas. Ambas se ocupan de las condiciones fundamentales de la vida social misma. Esta estrecha relación entre política y economía no es neutral ni meramente casual. Los gobiernos evolucionan a lo largo de la historia para proteger acumulaciones de propiedad y riqueza. En sociedades nómadas y de caza, donde hay poca riqueza excedente, el gobierno es rudimentario y generalmente comunal. En sociedades donde la riqueza y la propiedad están controladas por una clase selecta de personas, se desarrolla un Estado para proteger los intereses de los que tienen frente a los que no tienen. Como escribió John Locke en 1689, el gran y principal fin de los hombres al unirse en comunidades y ponerse bajo un gobierno es la preservación de su propiedad. Y casi 100 años después, Adam Smith, el principal exponente del capitalismo temprano, afirmó en 1776, la necesidad del gobierno civil surge con la adquisición de propiedad valiosa. Y hasta que haya propiedad no puede haber gobierno, cuyo fin mismo es asegurar la riqueza y defender a los ricos de los pobres. Comentario de TV. La propiedad privada es protegida por el gobierno. Los pobres no pueden desmontar eso y para garantizar la seguridad, existe el ejército, la policía pagada con los mismos impuestos de los pobres. O sea, los pobres están financiando el aparato que los mantiene sometidos. Respuesta. Tu comentario toca un punto clave que muchos pensadores críticos han señalado. El aparato estatal de seguridad, ejército, policía, tribunales, se financia con impuestos que provienen de toda la población, incluidos los pobres. La paradoja. Los pobres aportan con sus impuestos al financiamiento del Estado. Ese mismo Estado protege la propiedad privada de quienes tienen riqueza. En consecuencia, los pobres terminan sosteniendo económicamente las instituciones que garantizan la permanencia de un sistema que los mantiene subordinados. Ejemplo histórico y teórico. Adam Smith reconocía que el gobierno civil existe para proteger la propiedad, lo que en la práctica significa defender a los ricos frente a los pobres. Karl Marx lo llevó más lejos. El Estado es un instrumento de la clase dominante para mantener sus privilegios. Incluso pensadores conservadores como Locke o Hamilton aceptaban que la función central del gobierno era preservar la propiedad de los que la poseen. Implicación social. Esto no significa que el Estado solo sirva a los ricos. También provee servicios públicos, infraestructura y cierta protección social. Pero la estructura fundamental está diseñada para asegurar la estabilidad del sistema económico, lo que implica defender la propiedad privada como prioridad. Tu observación es correcta. Los pobres financian con sus impuestos el aparato que protege la propiedad de los ricos. Esa es una de las contradicciones centrales del sistema político-económico moderno. El Estado se presenta como neutral, pero en la práctica funciona como garante de las relaciones de poder y propiedad existentes. Muchos politólogos logran ignorar la relación entre gobierno y riqueza, tratando a los gigantes corporativos, si acaso, como si fueran solo uno más de los grupos de interés.
Etiquetan como marxista cualquier enfoque que vea al gobierno principalmente como un instrumento para proteger los intereses de la riqueza. Es cierto que Karl Marx consideraba al Estado como tal instrumento, pero también lo hicieron teóricos conservadores como Thomas Hobbes, John Locke, Adam Smith y, en Estados Unidos, Alexander Hamilton y James Madison. Ellos también, incluido Marx, veían al gobierno como la institución que cumplía funciones más generales, como construir puentes, proteger a la población del crimen, establecer pesos y medidas estándar para el comercio, y similares. Pero lo más importante de todo es que prácticamente todos los teóricos y practicantes de la política en los siglos XVII, XVIII y principios del XIX concebían al Estado como el protector de la riqueza con propiedad. Las personas que poseen el país deberían gobernarlo, declaró John Hay. Un control permanente sobre la población debía ser ejercido por los ricos y los bien nacidos, instaba Alexander Hamilton. A diferencia de la mayoría de los teóricos anteriores, Marx fue uno de los primeros en la era moderna en ver la relación existente entre riqueza y poder como indeseable y explotadora, y ese fue su pecado imperdonable. La tendencia a evitar el análisis crítico del capitalismo corporativo persiste hasta el día de hoy entre empresarios, periodistas y la mayoría de los académicos. El poder no es menos político por ser económico. Por poder entiendo la capacidad de obtener lo que uno quiere, ya sea imponiendo sus intereses en conflictos con otros o impidiendo que otros planteen sus demandas. El poder presupone la capacidad de manipular el entorno social en beneficio propio. El poder pertenece a quienes poseen los recursos que les permiten moldear e influir en las acciones y creencias de los demás, tales recursos como empleos, organización, tecnología, publicidad, medios de comunicación, legitimidad social, experiencia, bienes y servicios esenciales, fuerza organizada y, el ingrediente que a menudo determina la disponibilidad de estas cosas, dinero. Sin dinero, ¿qué se podría lograr? ¿Cómo se podrían comprar voluntades y lealtades? A veces se plantea la queja, eres bueno criticando el sistema, pero ¿qué pondrías en su lugar? La implicación es que, a menos que tengas un plan acabado para una sociedad mejor, deberías abstenerte de señalar las deficiencias e injusticias existentes. Este libro parte de la idea de que es deseable y necesario que los ciudadanos democráticos examinen la sociedad en la que viven, posiblemente como un paso hacia mejoras fundamentales. Es irrazonable exigir que nos abstengamos de diagnosticar una enfermedad hasta haber perfeccionado una cura. Pues ¿cómo podemos esperar encontrar soluciones si no entendemos realmente el problema? En cualquier caso, se ofrecen mejoras y soluciones en el capítulo final y en otras partes de este libro. La vida política está llena de engaños, corrupción y saqueo. No es de extrañar que muchas personas busquen apartarse de ella. Pero nos guste o no, la política y el gobierno desempeñan un papel crucial en la determinación de las condiciones de nuestras vidas. La gente puede dejar de lado la vida política, pero esta no los dejará de lado. Pueden escapar de su ruido y sinsentido, pero no de sus efectos. Ignorar las acciones del Estado es hacerlo bajo riesgo propio. Comentario de TV. Si te niegas a votar, es peor porque otros a los que no has elegido o refutado, te van a gobernar. Si la imagen que surge en las páginas siguientes no es agradable, esto no debe tomarse como un ataque a Estados Unidos, pues este país y su pueblo son más grandes que los abusos perpetrados contra ellos por quienes viven para el poder y el lucro. Exponer estos abusos no es denigrar a la nación que es víctima de ellos. La grandeza de un país debe medirse por algo más que sus gobernantes, su presupuesto militar, sus instrumentos de dominio y destrucción, y sus corporaciones gigantes lucrativas. La grandeza de una nación puede medirse por la naturaleza democrática de sus instituciones, por su capacidad de crear una sociedad libre de pobreza, racismo, sexismo, explotación, imperialismo y devastación ambiental. No hay mejor manera de amar a un país y luchar por el cumplimiento de su grandeza que acoger ideas críticas que nos permitan perseguir la justicia social en el ámbito nacional e internacional. Comentario de TV. Se espera justicia social dentro de un país democrático. No esperamos pobreza, racismo, represión, sexismo, desempleo, explotación laboral, servidumbre, devastación ambiental, porque si eso se vive, ¿de qué sirve la democracia? Respuesta. En teoría, la democracia debería garantizar justicia social, porque se supone que el pueblo gobierna a través de sus instituciones. Sin embargo,
Cuando dentro de un país democrático persisten pobreza, racismo, represión, sexismo, desempleo, explotación laboral, servidumbre o devastación ambiental, la pregunta inevitable es, ¿qué tan real es esa democracia? La contradicción central. La democracia se presenta como un sistema de igualdad política, pero si las condiciones materiales y sociales son profundamente desiguales, esa igualdad se vuelve ilusoria. Votar cada cierto tiempo no basta si el aparato económico y político sigue reproduciendo injusticias estructurales. En ese sentido, la democracia puede convertirse en una fachada. Se cumplen los rituales electorales, pero la vida cotidiana de millones de personas sigue marcada por desigualdad y exclusión. Pensadores críticos. Michael Parenti, en Democracy for the Few, justamente señala que la democracia estadounidense sirve más a los privilegiados que al pueblo en general. Karl Marx y otros teóricos ya habían advertido que el Estado protege principalmente la propiedad y los intereses de los que tienen riqueza. Incluso Adam Smith reconocía que el gobierno civil existe para defender a los ricos frente a los pobres. Si una democracia no logra reducir la pobreza, garantizar igualdad de género, proteger el medio ambiente y evitar la explotación, entonces su legitimidad queda en entredicho. La verdadera medida de una democracia no está en sus elecciones, sino en su capacidad de crear justicia social y dignidad para todos. Página 4.